Hola, bienvenida y bienvenido a una práctica de mindfulness y compasión que en esta oportunidad es psicoeducación. La segunda psicoeducación que hacemos. El recorrido que hemos ido haciendo es partir con mindfulness, con atención plena, para luego entrar a la compasión propiamente tal. Entonces revisamos en nuestra primera psicoeducación, si recuerdas, el modelo de los 3 círculos que nos cuenta cómo es que cuando estamos desequilibrados en nuestras emociones, sufrimos más que cuando estamos equilibrados. Y las prácticas de mindfulness nos ayudan a equilibrarnos. Pero cuando se trata de la compasión, vamos a descubrir que son esenciales porque constituyen la puerta de entrada para la compasión, para lo que entendemos por compasión. Y cuando digo entender y cuando digo psicoeducación, estoy pensando en que a veces entendemos mal y a veces nos confundimos. Entonces, lo que nos convoca hoy y lo que te quiero compartir es cómo entender qué es compasión, qué no es compasión. Y por lo tanto vamos a detenernos en algunas confusiones típicas que nos toca vivir en carne propia, en el trabajo con los pacientes y en la humanidad compartida que habitamos. Así es que vamos a partir refiriéndonos a la compasión como lo que es una motivación. No es una emoción, no es una acción, no es un pensamiento. La compasión es una motivación, es algo que nos mueve hacia, ¿sí? Entonces, vamos a ver que la puerta de entrada a la compasión es la siguiente: la sensibilidad al sufrimiento. Cuando digo sensibilidad, me refiero al hecho de prestar atención plena, amablemente y sin juicio al hecho de que existe el sufrimiento. Ser sensibles al sufrimiento implica que estamos presentes para poder darnos cuenta del sufrimiento. Cuando nuestros sistemas de amenaza y protección están muy activados, es decir, cuando estamos muy rabiosas o rabiosos, cuando estamos muy atemorizados o atemorizadas, cuando tenemos asco de una situación, esas situaciones, la ansiedad también, hacen muy difícil que podamos ser sensibles tanto al sufrimiento propio como al sufrimiento de los otros. Entonces, por eso es tan importante destacar que la puerta de entrada, la primera aproximación a la compasión es desde la sensibilidad al sufrimiento, en vez de rehuirlo, como suele hacer el sistema de amenaza, ¿cierto? Que se acuerdan que lo que hace es como la aversión. Lo que hacemos es distinto, es acercarnos al sufrimiento, es aproximarnos, es recibirlo con los brazos abiertos y la frente en alto, como me gusta decir, ¿no? En una estabilidad propia, valiente, para mirar el sufrimiento. Ahora bien, esa no es la única compasión, esa no es la compasión. Ser sensible al sufrimiento no es compasión, es eso más una segunda parte que es fundamental para que reconozcamos que lo que está ahí presente es una motivación compasiva y no otra cosa. Y esa segunda parte es aliviar y prevenir el sufrimiento. Entonces, somos sensibles al sufrimiento propio y ajeno porque estamos presentes, porque le prestamos atención plena a ello para, y ahí está la motivación compasiva, aliviarlo y prevenirlo. No es para quedarnos estancados ahí, en esa queja pegajosa, por ejemplo, o en una actitud sometida al sufrimiento, sino que nos acercamos al sufrimiento como lo hace mindfulness, la atención plena, con la actitud de una madre frente a un recién nacido para aliviarlo y prevenirlo. Entonces, estas son las dos partes de la compasión. La parte cognitiva, me doy cuenta del sufrimiento en mí y en el otro.
La parte emocional, me conmuevo, siento empatía emocional por el otro que está sufriendo, ¿sí? Y ahí viene la parte de la motivación, de la voluntad por aliviar y prevenir ese sufrimiento, y la parte de la acción. Entonces, la cognición, la emoción, la voluntad, la motivación y la acción compasiva. Hago algo, no me quedo en la intención, hago algo para aliviar y prevenir ese sufrimiento. Y lo primero que podemos hacer es estar presentes. Y eso es un tremendo aporte para una situación en que estemos relacionándonos con el sufrimiento. Entonces, ¿cuáles son las confusiones habituales que encontramos? Y vamos a revisar las primeras. Las vamos a dividir en dos grupos de 3. La primera es una que me encanta, y me encanta porque encuentro que es un desafío maravilloso de abordar, que es sentir lástima. En general, las personas nos cuesta reconocernos sintiendo lástima, pero tendemos a vivirlo más desde el punto de vista de la pena. No quiero sentir pena por el otro, ni quiero que sientan pena por mí. Entonces confundimos la compasión, la confundimos con sentir lástima por el otro. Y la lástima tiene que ver con una relación en diferencia de posiciones. Hay una diferencia jerárquica entre uno y otro que no existe en la compasión. En la compasión lo que hay es un reconocimiento y un respeto profundo por el otro y por mí mismo. Entonces la compasión no es sentir lástima, tampoco es pensamiento positivo, creer que todo va a pasar, que si pienso bien las cosas van a salir bien. Por lo contrario, la compasión es acercarnos a aquello que no es positivo, más bien que es negativo, que duele, que cuesta, que no pasa, para aliviarlo y prevenirlo. Entonces, no es la compasión pensamiento positivo, como tampoco es ser amable o agradable con las personas. Yo no necesito ser amable con otro para poder actuar en la dirección de aliviar su sufrimiento. Ser amable es maravilloso y es bienvenido, pero no es compasivo siempre. Puede que lo sea y lo será cuando alivie el sufrimiento, pero la compasión y ser agradable son cosas diferentes. Y pasemos ahora a las otras 3, que son someterse. Someterse no es ser compasivo, porque cuando yo me someto a una condición molesta, desagradable, incómoda, que me está haciendo sufrir, no estoy siendo compasiva, estoy siendo todo lo contrario. Tampoco es permisividad decir que sí a todo, más bien todo lo contrario. La compasión para aliviar el sufrimiento y para prevenirlo en muchas ocasiones tiene que ver con reconocer cuando es necesario poner un límite, definir un límite, sostener un límite o denunciar la transgresión de un límite. Ahí está la compasión. Recordemos que el caos es producto de la falta de límites. Entonces, lo compasivo tiene mucho que ver con definir límites, con plantearlos, con sostenerlos, e incluso puede llegar a ser imponerlos si el resultado va a ser aliviar el sufrimiento y prevenirlo. Y por último, la tolerancia. Si yo te tolero, estoy en una postura en la que habitualmente estoy por sobre ti, lo mismo que la lástima. Por eso se llevan tan bien con el abuso de poder y por eso le tenemos tanto susto a que me toleren o sientan lástima por mí, porque de ahí a que abusen de mí hay una posibilidad bastante riesgosa que nuestros sistemas de alerta reconocen y nos advierten de ello. Por lo tanto, no se trata de tolerar el sufrimiento propio y del otro. No se trata de tolerar una situación que me genera sufrimiento, sino, cuando hablamos de compasión, de lo que se trata es de resolverlo, de aliviar el sufrimiento que una situación me genera. Entonces, para terminar, quiero recordar
que estas confusiones las tenemos todos y que nos sirven para ir afinando nuestra comprensión de lo que es la compasión, y que la compasión para transformar, con esto quiero terminar el video de hoy, quiero contarte que para que la compasión nos transforme y podamos usar nuestros sufrimientos para ser mejores y para hacer mejores vidas, necesitamos que fluya en 3 direcciones. Una es la compasión que tú le ofreces al mundo, ¿cierto? Tu conmoción emocional y la motivación por aliviar el sufrimiento de otros cuando estás regulada emocionalmente, porque si estás o regulado emocionalmente, recordemos que si estamos excesivamente amenazados, va a ser muy difícil que podamos prestarle atención a otra cosa que no sea guardar nuestra sobrevivencia. Por lo tanto, si estamos regulados emocionalmente, en equilibrio, ¿sí? Vamos a ser capaces de ofrecerle nuestra compasión a los demás. Vamos a estar en disposición para actuar en el sentido de aliviar y prevenir el sufrimiento de otro. Y eso es importante. También es importante recibir compasión de otros. Ese flujo también es fundamental, estar dispuesto y disponible a que otros sean compasivos con nosotros. Y eso requiere que reconozcamos nuestros propios sufrimientos y la necesidad que tenemos de aliviarlos y de prevenirlos. Entonces, no solo yo entrego compasión al mundo, sino que también necesito recibirla del mundo. Y el tercer elemento para que este flujo nos transforme y podamos tener un buen vivir es la compasión que soy capaz de proporcionarme a mí misma. Y ahí es tan relevante porque es ese paso, ese flujo de la compasión, el que es más determinante para que fluya en las otras direcciones. Así es que te cuento que todas las prácticas que estamos haciendo juntas y juntos nos llevan a esa dirección, a cultivar ese flujo, ¿cierto? Para poder estar en condiciones de permitir que estos otros 2 flujos también circulen. Así es que te dejo con este video de psicoeducación, con el texto que generé para acompañarlo, y te agradezco nuevamente y sinceramente el que estés aquí presente practicando para ser más compasiva y más compasivo para el beneficio tuyo y de todos quienes te rodean. Así es que un gusto de estar aquí contigo y será hasta la próxima.